Son las 10 de la mañana con 4 minutos. Estamos en su programa Revisiones de Radio Andina, Sistema de Comunicaciones en 680 AM, también a través de otros medios. Bien, como ya habíamos indicado inicialmente en este bloque, contamos con la presencia del licenciado Jaime Peña, auditor financiero, con quien estaremos conversando respecto al papel que está cumpliendo la gestora desde hace más de 2 años. Prácticamente la gestora que se encarga de la administración de los recursos de los pensionados asumió el pasado 15 de mayo de 2023, asumió esta administración después de que las AFPs transfirieran este papel a la gestora pública. Bien, como indicamos, licenciado Jaime Peña, bienvenido a nuestro programa. Ya en anteriores oportunidades también nos visitó con el tema de pensiones. Antes de iniciar con lo que es la entrevista y el tema en sí, quisiéramos conocer algo de su perfil profesional, su perfil que ha desempeñado en los años pasados. Usted tiene que ver mucho con este tema de las pensiones, ¿verdad, licenciado? Adelante, por favor. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estamos también al canal, estamos muy bien interesados en este tema, porque siempre estamos, digamos así, haciendo de que las pensiones lleguen a todos los trabajadores que en este momento están afectados. Bueno, mi persona ha sido, digamos así, trabajador de la Caja Nacional, también trabajador del Fondo Complementario de la Administración Nacional y también de la Mutualidad del Magisterio Nacional. He estado en esas entidades también, como, bueno, con otras pequeñas más, como la Caja Cordes, pero he estado, digamos así, trabajando en esas instituciones y en varios aspectos también he dirigido como gerente de esas entidades. Y la figura está en que por esas circunstancias soy especialista en este tema de las pensiones y hemos estado haciendo trabajos muy grandes en el Departamento Matemático Actuarial de la Caja Nacional, y eso nos lleva a hacer todos estos aspectos en lo que significa técnicos de matemáticas actuariales. Ah, bien, muy bien, licenciado. Bien, ahora vayamos, bueno, con lo que tiene que ver el tema específicamente. Hagamos antes de Moisés. Sí, Adela, yo creo que has hecho bastante bien en la parte introductoria de conocer la trayectoria, ¿no? Bastante relacionado con el tema, todo eso. Pero podemos tal vez entrar a lo que vienen a ser los antecedentes, ¿no? ¿Cómo se manejaba antes de las AFPs? Las AFPs, podríamos, aprovechando su experiencia, Jaime, hacer un breve recuento. Bueno, en realidad la seguridad social ha sido establecido mediante Código de Seguridad Social el 14 de diciembre de 1956. Y desde esa fecha ha entrado la seguridad social en varios regímenes. Uno de los regímenes es el de invalidez, vejez y muerte a largo plazo. Eso es lo que significa en este momento, lo que significan las pensiones. Y lógicamente en todo este tiempo, hasta 1996, porque en 1996 ha habido un cambio sustancial en lo que significa las pensiones. Antes estábamos con el sistema de reparto y lógicamente en 1996 ha habido un cambio, y ese cambio ha sido establecido por ley, la ley 1732, y esa ley es la que ha cambiado todo esto y ha modificado sustancialmente la forma como es las pensiones. Anteriormente, las pensiones eran establecidas en un sistema de reparto donde era una lógica poder tener una pensión. El planteamiento, digamos así, central era de que tenías que tener, digamos así, 15 años de aportes, y por tener 15 años de aportes le tocaba el 70% de pensión. Y incrementando hasta que tengan 30 años ya le tocaba el 100% de la pensión. O sea, su salario ya estaba establecido. El último salario ya le tocaba cuando ya se jubilaba. O sea, no había modificación. Y el cambio sustancial ha sido de que
ese sistema de reparto se ha cambiado por el sistema de capitalización individual. Ese sistema de capitalización individual establece ya no tanto de lo que las personas cotizan en general, sino ya individualmente. La capitalización individual es de que cada trabajador tiene que aportar lo más que se pueda para poderse jubilar. O sea que cada persona se capitaliza su dinero. Y ese es el problema, porque ha llegado el tema de que no siempre se tiene una continuidad en el trabajo. Generalmente los trabajadores van cambiando de una u otra entidad de trabajo, y esa circunstancia hace de que no siempre tengan un buen dinero aportado para poderse jubilar. Y ese es el problema en este momento con este sistema. Lógicamente hay mucho problema en lo que significa la jubilación. Tenemos jubilaciones muy bajas, muy pequeñas. Generalmente la jubilación está entre los ahora 720 bolivianos lo mínimo y a 5.200 bolivianos lo máximo, con 35 años de... Entonces eso está afectando porque las personas no pueden llegar a tener 35 años de trabajo y lógicamente su pensión no llega a esos 5.200. Ese es el centro del problema. Ajá. Jaime, estamos hablando del cambio de un sistema de reparto que hubo anteriormente y a un sistema de capitalización individual. Ha sido el cambio, ¿verdad? Sí. Sin embargo, ¿qué problemas se han ido arrastrando desde antes, ¿no? Porque se ha generado, yo creo que había el tema de una generación sándwich, si no me equivoco, y también había problemas que se arrastraban con un señor Escobar, si no me equivoco. Dante Escobar, ¿verdad? Entonces, ¿en qué quedan estos problemas? ¿Se han resuelto totalmente? ¿En qué medida, digamos, se han avanzado en la solución de esos problemas? Bueno, en realidad la figura está en que en el anterior sistema se tenía al 100%. Y ha habido, digamos así, el trabajo, más que todo en el caso de los mineros, estaban trabajando y ha habido el decreto 21060 y los han relocalizado a los mineros, ¿no? Eran más o menos 25.000 mineros que han dejado de trabajar. Entonces ellos han sido los afectados también por este tema, porque necesariamente no han podido jubilarse. Y esas personas, lógicamente, han resultado como generación sándwich, ¿no? Una generación que no puede jubilarse ni en el uno ni en el otro sistema, porque son dos sistemas diferentes, ¿no? O sea, tienen mucha diferencia en lo que significa la capitalización. Y ese aspecto es que ha, digamos así, ocasionado de que exista una generación sándwich. Pero el gobierno también ha arreglado en alguna medida, les han dado una pensión mínima en lo que significa la generación sándwich. Ahora bien, en relación a lo que había, digamos así, aspectos de que está entrando en quiebra, decían así, ¿no? Que se lo están llevando la plata, y eso es cuestión totalmente falso, porque en realidad no ha habido, digamos así, quiebra en el sistema. El sistema estaba muy bien, solamente habían intereses, más que todo bancarios, los que han cambiado, han hecho de que este cambio. Porque les voy a decir un ejemplo. En los bancos, en aquella temporada, el mayor banco era el banco Visa, que tenía su capital 22.5 millones de dólares. Ese era su capital. Pero si nosotros comparamos con el fondo complementario del magisterio, su capital de ese fondo eran 33 millones de dólares, su capital. O sea, como usted puede ver, era mayor que cualquier otro banco. Y en total, todos los bancos sumaban 109 millones de capital. Y en total, en el sistema, eran 202 millones de dólares. O sea, había mucho más plata. Por eso los bancarios han insistido en que haya ese cambio, porque han querido tener esa plata. Y va a ver usted que lo han conseguido. Han hecho
todo este sistema para conseguir tanto dinero, porque es mucho dinero los que ahora están manejando los bancos. Y por esa circunstancia es que han hecho ese cambio. Pero ¿quiénes han sido los más afectados? Los trabajadores, porque los trabajadores han tenido pues no más que, digamos así, cambiar del sistema y hacer una jubilación muy escasa, muy pequeña. No, sí. no se ha podido dar. Jaime, hay procesos legales pendientes. La semana anterior yo me he enterado de un grupo de personas que al parecer tienen una demanda contra Dante Escobar. ¿Han quedado procesos así judiciales pendientes? ¿En qué consiste eso? ¿Tienes alguna información al respecto? Bueno, Dante Escobar era gerente de un banco complementario de la administración pública. Era el gerente de ese banco. Pero en el sistema de ese momento eran 30 bancos, fondos complementarios, diré mejor, 30, y solamente él era de uno de ellos. Entonces, lo han hecho de que, como si fueran de los 30, pues el problema, ¿no? El problema solamente era en un solo banco. Y la figura está en que al señor Dante Escobar lo han metido a la cárcel, ha estado en la cárcel y lógicamente ya creo que ha salido y por esa circunstancia ha tenido que pagar nomás pues el problema que ha hecho, ¿no? Entonces la figura está en que ese dinero que era del FREP, por lo que yo conozco, era el del FREP y ese dinero no ha sido devuelto. Y por lo tanto, los trabajadores están pidiendo de que se les devuelva ese dinero, porque era un fondo de retiro ¿no? en ese momento, y están pidiendo, hay muchas personas que no les ha recibido nada, y por lo tanto están haciendo una gestión legal para que les devuelvan, ¿no? Porque en este caso, como ha sido confiscado por el gobierno es el que tiene que hacer el pago correspondiente. Está pendiente. Sí, está pendiente. Jaime, de forma sucinta podemos ver la problemática que han atravesado o están atravesando la gestora. Primero, inicialmente se puede decir la migración de los datos de las AFPs a la gestora ha conllevado algunos problemas, se dice. Además, el retraso en los pagos sería otra falencia que habría atravesado. La gestión administrativa, esto inicialmente por lo menos se decía que había falta de experiencia en los administradores de lo que es la gestora. Y el riesgo del uso de fondos prácticamente, ¿no? Que se han tomado dineros de la gestora, en todo caso de los jubilados, y los problemas en el sistema. Estos problemas inicialmente se habrían analizado cuando se traspasó los fondos de las AFPs a la gestora. ¿Aún persisten estos problemas o cuáles son la gravedad a la que han llegado estos aspectos? Sí, algo más, por favor. No, porque como antecedente también de ese traspaso de la capitalización hacia la capitalización individual, han comprado un software, si no me equivoco. ¿Qué año se ha producido eso? ¿En qué medida, digamos, como dice Adela, se ha ido desarrollando ese cambio de un sistema de AFPs hacia un sistema que maneja actualmente la gestora? Bueno, en realidad la figura es todo una mentira, ¿no? Yo lo veo así, porque han sido 6 meses lo que ha dado el gobierno con una ley para que hagan ese cambio de sistemas. Pero en realidad no han hecho ese cambio de sistemas porque ya se tenía todo, las AFPs han entregado todos los aspectos, todos los documentos, todo el sistema de lo que significa las computadoras, todo eso. Pero lo que sí han pasado 6 meses ha sido en la transferencia de lo que tenía las AFPs como propietaria a la gestora. Porque hay muchos préstamos que han hecho las AFPs y esos préstamos estaban firmados por las AFPs, ¿no? Entonces han hecho una transferencia, esa transferencia ha durado 6 meses en realizarse y ahora en este momento el dueño resulta ser la gestora, ¿no? O sea, el Estado. Y eso es una situación también muy importante decir, porque eso no puede ser, porque el Estado no ha puesto un solo peso para esta situación y ahora resulta ser el dueño de ese dinero.
es mucho dinero, ahorita lo vamos a ver sobre eso, pero es mucho dinero y por lo tanto ese aspecto ha sido, digamos así, mal llevado en la parte, digamos así, de las noticias, ¿no? Han dicho de que no tienen los documentos y por eso han hecho hacer incluso sistemas. Lógicamente han hecho hacer sistemas, pero esos sistemas no han sido incluso aplicados, ¿no? Entonces, esa es la figura que ha pasado en el cambio que han hecho tanto, digamos, las AFPs a las gestoras. A ver, para nuestra audiencia que pueda entender, como se dice, en sencillo, en facilito, como últimamente se estila decir, ¿no es cierto? ¿Qué son las AFPs, no? Es una sigla que a veces nos cuesta descifrar. ¿Y cuántas AFPs existían? ¿Cómo ha sido el desempeño? Podríamos tal vez incidir un poco en ese tema. Bueno, las AFPs son administradoras de fondos de pensiones. Esas son solamente las siglas AFP, administradora de fondos de pensiones, ¿no? Entonces, ellos administraban el dinero de los trabajadores. O sea, lo administraban y ese dinero hacía que se capitalicen, lo prestaban, en fin. Eso era, y también pagaban las pensiones. Ese era su trabajo de las AFPs. Son, ¿no?, entidades privadas. Son 12. ¿De qué origen y cómo se han hecho los contratos? ¿Se puede tal vez tener alguna información al respecto? Son 2 entidades. Han quedado en Bolivia, son 2 entidades. Ya. La AFP Futuro y la AFP Previsión. Esas son las 2 entidades. Y estas son 2 entidades. Ha habido un concurso que han llamado para que se adjudiquen, ¿no? Lógicamente les han adjudicado. Eran 2 entidades españolas, son las que se han adquirido eso. Y al final, por las circunstancias que han pasado, Previsión, si mal no me equivoco, ha sido la que ha estado en quiebra en España y lógicamente ha sido comprada por otra entidad. No, al revés, perdón. AFP Futuro ha sido la que ha entrado en quiebra y Previsión se lo ha comprado las acciones y solamente era un banco el que manejaba esta situación. ¿Cómo se puede evaluar el desempeño de esas entidades privadas en el manejo precisamente de estos fondos que son también de carácter privado, verdad? Bueno, en realidad las AFPs han manejado el dinero de los trabajadores, lo que han aportado los trabajadores en más de muchos años. Ese dinero era lo que prestaban y lógicamente a otras entidades que vamos a ver en este momento. Y las AFPs han estado capitalizando por más o menos unos 7 años, no han dado una sola pensión en 7 años. Ese dinero lo han capitalizado y con ese dinero han empezado a hacer los préstamos correspondientes. Eso es lo que ha pasado en este tiempo de las AFPs. Esa es la figura, digamos, central. Después de los 7 años ya han empezado a dar ya pensiones en base al sistema de capitalización individual, que es un sistema muy específico, ¿no? Cada uno tiene que aportar lo que más que pueda para tener más dinero que se pueda. Eso es lo que ha pasado. Bien, nos ha aclarado bastante en este aspecto, ¿no? Respecto a las AFPs, el papel que han cumplido. Ahora, retomando en lo que son las gestoras, en lo que estamos hablando de la gestora, se dice que, según un informe que dio el presidente de la gestora, Jaime Durán, se reportó al trimestre de este año, al primer trimestre, la recaudación de 3.169 millones. Cifra superior a la registrada en el mismo periodo de 2024, que era de 2.997 millones. En este caso, la gestora habría cumplido un papel, supuestamente, a lo que da este informe, un papel bastante positivo. ¿Esto significa que la rentabilidad habrá subido? Bueno, un aspecto fundamental en el tema de la gestora. Yo quiero decir de que los aportes que se tienen hasta el 2024 son 27.522 millones de dólares.
Ese es el dinero que ha recaudado en todo este tiempo, 27.522 millones de dólares. Ya. Esos dineros, la gestora ahora recibe intereses de esos dineros. Que sería la rentabilidad, ¿no? Claro, sí, recibe los dineros. Y más o menos recibe, ellos han dicho de que es al 4.5%, y lógicamente son 1.300 millones de dólares de interés al año. Ese es el interés que se gana. Pero aparte de eso, la gestora ahora recibe los aportes de los trabajadores. Y en un año, el año 2024, han recibido 1.800 millones de dólares. Si usted suma 1.800 más 1.300, ¿no? Son 3.200, ¿no? 3.100 millones de dólares, ¿no? Ese es el dinero. Pero ese dinero lo ha prestado. ¿Y lo ha prestado a quiénes? A los bancos, al Tesoro General, también a las empresas privadas. Y solamente han hecho un pago para los trabajadores, para los jubilados, de 600 millones de dólares. Entonces, existe una cantidad de dinero que ha sido prestada más que todo a las entidades privadas. Bien, datos bastante interesantes con los que vamos a continuar más adelante después de este corte. Retornamos en breve con esto y más de La Gestora con licenciado Jaime Peña. 10 de la mañana, 29 minutos, último segmento en revisiones. Estamos con la presencia del licenciado auditor financiero Jaime Peña, abordando uno de los temas que sin duda interesa a la ciudadanía, especialmente a los trabajadores y naturalmente al sector pasivo. El tema realizado por la gestora, anteriormente manejada por las administradoras de pensiones. Hace minutos atrás, miren, entre paréntesis, pasaba por acá la banda del Colegio Gualberto Villazuel. Seguramente para la ofrenda floral en Plaza Murillo, recordando la muerte del presidente mártir Gualberto Villazuel, aquella frase célebre que registra la historia: no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Hoy 21 de julio se recuerda el ahorcamiento justamente de esta autoridad nacional. Bueno, volvemos al tema, Jaime. Estábamos haciendo referencia a lo que constituye el historial del manejo de las pensiones. Evidentemente tú has hecho una buena referencia cuando se habla del FOXAP, del FREP y naturalmente de lo que constituía las jubilaciones. Hoy en día esto está a cargo de la gestora, no sin antes haber pasado por aquel tránsito de las administradoras de fondo de pensiones. Tú tienes razón cuando dices, este es un dinero privado, no debería estar manejado por el Estado. Los rentistas, trabajadores activos y pasivos deberían definir con quién trabajar, si lo hacen con una gestora pública, si lo hacen con un fondo privado, esa ya es una decisión. ¿Por qué crees que el Estado ha metido sus manos a los fondos de pensiones y se los ha tomado para sí? Bueno, en realidad la figura es el dinero que se tiene. Imagínese, 27.522 millones de dólares es una gran cantidad, es una cantidad que tiene incluso muchísimo para hacer funcionar Bolivia, porque el Banco Central no tiene más allá de los 2.000 millones de dólares, y sin embargo todo este sistema tiene 27.000 millones de dólares. Claro. Es más que los bancos, grande, ¿no? más que los bancos, podemos redondear a 28.000 millones, sí, más que los bancos, ¿verdad? Ahora, la pregunta, Jaime, es... Estos fondos, una vez en las manos del Estado, ya habían tenido deudas, es decir, anteriormente el Estado se había prestado plata, se hablaba primero de 10.000 millones de dólares que habían contraído de las AFPs, y eso obviamente estaba como un pasivo, ¿no? Después, en la gestión de Arce Catacora, se logró también otros 3.000 millones de dólares. Exactamente cuánto es la deuda que tiene el Estado ya configurado, reconocida en su condición de gestora pública. O esto, una vez que es gestora pública, desaparece. No creo que sí, ¿no? Porque es dinero privado. Sí, la figura está en lo siguiente. Anteriormente, el Estado debía 6.300 millones de dólares.
Esa era la deuda hasta el 2022, cuando ha habido el cambio. Y ahora, hasta el 2024, el Estado debe 9.600 millones de dólares, o sea, 3.000 millones de dólares más. Y con ese dinero han utilizado en distintos aspectos. Ustedes, no sé, recordarán que han dado 500 millones de dólares, después 275 millones, en fin, han ido utilizando y siguen utilizando. Por esa circunstancia es de que el Estado no quiere devolver este dinero a los verdaderos dueños. Los verdaderos dueños son los trabajadores y los jubilados. Nosotros hemos aportado. Pero no solamente es eso. Los bancos también han sido beneficiados. En este momento los bancos deben a los trabajadores 14.000 millones de dólares. Y ese dinero los bancos lo prestan a otras personas. Y esas personas son las que pagan un interés, pero ese dinero no va hacia los trabajadores. Ese dinero va estrictamente de ganancia a los bancos, y por lo tanto los bancos ahora son millonarios, como ustedes pueden ver en ese cuadrito que estamos verificando. Y los bancos han estado prestando bastante también a las empresas agrícolas. Esos son 193 millones de dólares. Y con ese dinero se están moviendo también las empresas agrícolas en Santa Cruz. No es que eso es su dinero, es dinero de los trabajadores la que están manejando. ¿Cuál es la garantía que le da el Estado al sector pasivo para que estos recursos vuelvan? No puede ser que el Estado, en razón de estar manejando esto, disponga alegremente de estos y después se olvide y diga, no, fue otra gestión, ahora pueden volver si ustedes quieren a la administración privada, etcétera, etcétera. ¿Qué garantías conoces que se haya establecido para la implementación de la gestora y esta deuda interna que se tiene sea cubierta adecuadamente? Bueno, la figura está en lo siguiente. La garantía con el Estado no siempre es real. No es garantía. No es una garantía, porque generalmente el Estado a veces consolida de que no hubiera ya nada, no hubiera deuda. Eso ya ha pasado en la Caja Nacional. Debían 1.000 también millones de bolivianos y lo han hecho de que como si ya no parecería ninguna deuda. Y por lo tanto no es nada garantizable, pues es esta situación. El Estado debe 9.000 millones de dólares y eso de aquí a un tiempo puede ser pues que lógicamente se desaparezca. Tenemos en el gráfico precisamente una ilustración bastante elocuente, ¿no? Inversiones realizadas por las AFPs, por la gestora, esto data del año 2024. El sector estatal tiene 9.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, que representa un 35%. El sector bancario son 14.000 millones, es alrededor del 50% de estos fondos, ¿no? El sector bancario es el más beneficiado con estos préstamos. El sector no financiero, FIC, ¿a qué se refiere esto? Que tiene también alrededor del 6.57% en términos, bueno, estos serían relativos, ¿verdad? En términos absolutos son 1.800 millones de dólares. Es que eso es también el banco. El banco, a través del fondo financiero no bancario, es el que presta. A través del mismo banco. En este tema del préstamo, digamos, al Estado, que es al TGN, ¿no?, el Tesoro General de la Nación, aquí dice el Gobierno Municipal de La Paz, ¿también es un acreedor? Sí, también se ha prestado. La Alcaldía de La Paz también se ha prestado dinero, ¿no? Y eso es lo que está pagando ahora. Ahora, la diferencia es, una cosa es prestarse, una cosa es que el Estado se preste para proyectos, para pagar la deuda externa, para el déficit que tiene, la alcaldía lo propio, seguramente para proyectos especiales. Pero el sector bancario no se presta, lo que hace es agarrar estos recursos, invertirlo en la bolsa de valores o en otros fondos para que gane rentabilidad, ¿no? O sea, no podemos considerar préstamo cuando esta es una inversión en realidad. Yo me refiero a lo que se considera deuda estrictamente del sector público. Sí, el término correcto serían inversiones, no préstamos, es así. Sí, pero hay que verificar ese tema. El Estado no invierte, ¿no?
o así no, hacen, digamos así, compras así de lo que... Pero no es inversión, se presta para sus gastos. Tiene gastos de distinta naturaleza. En el caso del Estado. Sí, en el Estado. Pero ¿no? en estos, cuando hablamos del sector bancario... El banco también no es una inversión, porque con ese dinero él presta. Son préstamos, ¿no? Entonces, no hay una inversión, porque una inversión sería de que haga alguna actividad para que pueda haber más trabajo, mejores aspectos económicos, en fin, pero esto solamente es especulación. Recibe el dinero como depósito a plazo fijo y ese depósito lo presta a otras personas. Claro. ¿A Entonces, qué tasa de interés es eso? ¿no? Para intereses, lógicamente. Pero ellos ganan los intereses, ¿no? ¿En qué tasa A nosotros, por porcentual? ejemplo, a los trabajadores que han hecho este aporte, solamente les paga el 3%. Y los bancos lo prestan a otras personas en 8%, 10%, 12%, hasta 24%. Y ese dinero que lo gana no vuelve a los trabajadores, se queda con los bancos, o sea que los bancos se benefician. Entonces no es una inversión en sí, ¿no? Ya, figura. ¿se puede tener un desagregado? ¿Hay alguna información desagregada? ¿Cuáles son los bancos que se han beneficiado con esto? ¿Y qué cosas hay pendientes? ¿Qué problemática interna se da? Todos los bancos han recibido dinero, todos los bancos. No ha habido un banco que no haya recibido ese dinero, todos los bancos. En el caso del Banco Fácil, que se fue a la quiebra, ¿cuál es la deuda que se tiene y cómo se está cobrando estos pasivos? Bueno, el Banco Fácil ha recibido 1.233 millones de dólares. Eso es lo que ha recibido, ¿no? Y lógicamente ha entrado en quiebra. Ha hecho préstamos a distintas empresas que son también relacionadas con los bancos, con este Banco Fácil. Y también fundamentalmente en Santa Cruz, ¿no? Son créditos vinculados. Sí, son préstamos vinculados, ¿no? Y la figura está de que esos préstamos han pasado para la recuperación al Banco Unión. Y el Banco Unión está recibiendo algo de esos préstamos, ¿no? Pero no está recibiendo la totalidad, lo que debería recibir. Bueno, ahora, viendo esta dinámica y las significativas cantidades de recursos que se manejan, ¿cuál sería el planteamiento de los trabajadores? Es decir, ellos quieren manejar sus propios recursos, crear un fondo exclusivamente para manejar, o ellos están en condiciones. Sabemos que la Constitución en este momento, todo lo que es el ámbito social, todo lo que es las pensiones, tiene que manejarlo el Estado, así está diseñado, ¿no? Sí. Claudio, pero se puede hacer algo por parte de los trabajadores. No, Claudio, previamente yo creo que hay un hecho trágico que se ha sucedido en esto de la quiebra del Banco Fácil, ¿no? Todavía está pendiente de la muerte del interventor, ¿qué se llamaba? Colodro, sí. Colodro, ¿no es cierto? Entonces, muchos dicen que no ha sido suicidio, sino ¿es recuperable esto del préstamo? ¿En qué medida, digamos, se tiene todavía, así como se dice, un hueco en ese aspecto, digamos, de la relación con el Banco Fácil? En realidad el dinero va a ser un tanto difícil de recuperar. Y no es porque lo diga yo, sino porque la realidad. Porque han hecho dinero, han sacado dinero para esos mismos, los dueños de esas empresas. Incluso ahora se está, digamos, haciendo conocer que el hijo del que ha hecho todo esto, del presidente o el dueño del Banco Fácil, el hijo ahora tiene bastantes empresas aparte con el dinero de los trabajadores y lógicamente ahora está postulando para la vicepresidencia de una tienda política. Entonces, es un tema que hay que verificarlo con mucho detalle, hay que hacer mucho análisis y también verificarlo a quienes ha prestado el Banco Fácil, porque de lo que se sabe son empresas relacionadas con ese mismo banco que han sacado dinero y lo han utilizado en otras actividades. Sí, había un personero del Banco Fácil, Mertens,
murió también en la cárcel, ¿verdad? Entonces, al respecto, en el manejo de este dinero, queda pendiente mucha investigación y también hay, como se dice, aspectos que no están esclarecidos totalmente. Eso es como conclusión lo que se podría tal vez decir respecto de esta relación Banco Fácil y la gestora o AFPs, ¿no? La gestora, entonces. La gestora. La gestora. Ajá, la gestora. No se sabe, son procesos todavía judiciales que no han llegado, yo creo que, a una conclusión, a una fase conclusiva. Claro. ¿Es así, Jaime? La figura está en que los préstamos que se han hecho a largo plazo. No solamente, digamos así, que se puedan recuperar rápido, sino se han hecho a largo plazo, entre 15 y 20 años, y lógicamente eso hace de que nosotros los jubilados ya no vamos a ver ese dinero, pese a que nosotros hemos aportado, y por lo tanto necesitamos que ese dinero vuelva. Y para que vuelva ese dinero, estamos haciendo ya un planteamiento, digamos así, claro, que es la abrogación de la ley 065, porque ahí está el problema en sí. La ley es la que ha hecho todo este aspecto, ¿no? Entonces nosotros queremos la abrogación de la ley 065 y hemos presentado un proyecto a la Asamblea, que es en este momento la que analiza todo y la que decide, ¿no? Entonces hemos presentado ahí. Y lógicamente ellos han recibido y está ahí parada, no han movido mucho. ¿Qué plantea el proyecto de ley? La abrogación de la ley y hacer otra ley volviendo al sistema de reparto, porque queremos nosotros volver a ese sistema para tener una pensión del 100%. Eso es lo que nos interesa. ¿Que siga manejando el Estado? No, ya no. Nosotros vamos a administrar, porque nosotros somos los dueños y lógicamente los dueños son los que tienen que administrar su dinero, porque no es un dinero de ni del Estado ni de sí, el sistema de reparto es solidario. Claro, ¿no? claro, sí, pero eso pasa, Moisés, Jaime, por modificar la Constitución. El año 2009, cuando se hace la Constitución, se señala que tema de las pensiones es responsabilidad del Estado. Por eso es que crean la gestora pública. Por eso es que el gobierno empezó primero a comprar un software con 11 millones de dólares, de los cuales no hay nada, ¿no? Después alquiló un equipo para justamente hacer la transferencia de datos, ¿no? Ahora, yo creo que esa es la respuesta que le van a dar al proyecto de ley, que no se ajusta al marco constitucional. Entonces, en ese aspecto, habría que visibilizar una modificación a la Constitución. Bueno, en realidad la figura está de que el mismo gobierno se ha hecho problemas, ¿no? Porque si bien dice eso en alguna medida la Constitución, pero en 2010, cuando ha hecho la ley 065, han conseguido lo mismo, porque la gestora es lo mismo, es una AFP, pero es pública. Es del Estado. Además, no es dinero de los trabajadores. Y si verificamos la Constitución, establece claramente que los dineros que son los privados pueden manejar pues los privados. Cualquier persona privada puede manejar su dinero y eso es lo que nosotros estamos considerando. Habría que, mi criterio, hacer que el Estado licite, ¿no? ¿Qué empresa puede manejar? No manejar directamente el Estado. Si bien la Constitución le da la facultad de velar por el tema de las pensiones, que el Estado pueda convocar a empresas privadas, decirles, señores, vengan, evidentemente es nuestra función, y de estas empresas privadas, ¿cuál nos da mejor garantía para el manejo de recursos privados? Yo creo que por ahí va. No, pero hay un directorio, ¿verdad? Pensaban sectores de trabajadores participar para tomar decisiones respecto de este manejo de fondos, ¿no? En realidad, ¿cómo está constituido el directorio? ¿Hay transparencia respecto de este tipo de manejo de estos recursos? Sí, lógicamente nosotros hemos hecho un plan donde establece varios aspectos fundamentales. El primero, tiene que haber un aspecto, digamos así, de supervisión, que es la que va a manejar esa situación. Y lo segundo está de que se va a hacer un banco específico de los trabajadores, ¿no? Entonces, y después una gestora que es, en el caso privada, y otro aspecto de que haya complementaria. Y esos aspectos son los que generalmente se está viendo en el plan que nosotros tenemos y que lógicamente estamos
haciendo de que necesariamente se cambie esta situación, porque de lo contrario vamos a volver a lo mismo que es de las AFPs o lo mismo de la gestora. Sí, este tema es bastante delicado, complejo y además importante. Estamos hablando de un volumen de dinero que es de 28,000 millones de dólares, redondeando más o menos, ¿verdad? Entonces, miren, el Fondo Monetario Internacional cuando hace sus préstamos no hace, digamos, de esta cantidad de dinero, ¿no? Que es exorbitante, ¿no? Por ejemplo, en los planteamientos que se tienen actualmente, uno de los candidatos dice 12,000 millones de dólares, que es casi, no diría imposible, pero que es bastante problemático acceder a un préstamo de ese nivel, digamos, de dinero al Fondo Monetario. Pero en este caso estamos hablando alrededor de 28,000 millones de dólares, ¿no? Y el manejo no es poca cosa. 12,000 millones es prácticamente menos de la mitad de lo que le debe al Estado, ¿no? O lo de que a los trabajadores, en todo caso, el Estado. Estoy viendo un organigrama, modelo de gestión. ¿Podrías explicarnos eso, Jaime? Bueno, en realidad lo que nosotros decimos justamente es que los trabajadores, los dueños de este dinero, son los que tienen que administrar este dinero, el dinero que han aportado. Porque con eso sí se va a, digamos así, controlar, porque de lo contrario vamos a seguir con el aspecto del Estado y el Estado va a seguir utilizando ese dinero. Son los trabajadores los que van a dirigir esto, son los dueños, ¿no? Y lógicamente para dirigir se ha establecido un Instituto Nacional de Seguridad Social, que es el que va a regir todos los aspectos, ¿no? Y también la Tesorería General de la Seguridad Social, que es en realidad un banco aparte, estrictamente para el dinero de los trabajadores, y después va a haber una gestora básica, como decíamos, y también una gestora complementaria, para que se pueda manejar correctamente todo ese dinero. Ya, en otros países hay experiencias de manejo, porque este manejo, digamos, de así fondos de aportes de los trabajadores también se da en otros países. No parece que ha habido experiencias en Chile que han sido exitosas, o si no también se habla de una especie de competencia entre entidades, digamos, públicas y privadas que puedan, digamos, administrar estos fondos, ¿no? Porque cuando se habla de las AFPs se decía, bueno, esto ya es una exportación de capitales hacia otros países, y cuando es del Estado, bueno, hay un manejo discrecional. ¿Habría un sistema, digamos, de competencia en algún país, alguna experiencia de un manejo, digamos así, de una entidad, digamos, privada, de una entidad pública? O si no, ¿en qué medida, digamos, se puede asumir una experiencia de otros países que tengan un manejo adecuado sobre estos fondos? Bueno, digamos así, la experiencia más grande es en Francia, porque ahí sí están manejando los dueños, ¿no? Están manejando ellos, y lógicamente el gobierno está un poco influyendo solamente en la subida de los años de trabajo, en fin, más que toda la parte administrativa. Pero los que manejan allá son los trabajadores. Es la experiencia más rescatable. Sí, más digamos, de esta manera, ¿no? Porque en la mayoría de las empresas y digamos así, de los países han llegado a ir hacia de las AFPs, ¿no? Entonces ahí han empezado los problemas, y lógicamente no solamente en Bolivia. Vamos a poner un ejemplo: Chile, donde están las AFPs desde hace muchísimos años, han sido los primeros en Sudamérica, y lógicamente están también con problemas con las AFPs. Quieren ya dejar de lado las AFPs y quieren que se vuelva al sistema de reparto para manejar ellos su dinero, porque pese a que han aportado muchísimo dinero, sus pensiones son muy bajas. O sea, el sistema de reparto, como beneficio que otorgaría, es que la jubilación vaya por el 100%. Sí. Al margen de ese beneficio, ¿qué otros beneficios colaterales supone manejarlo en el sistema de reparto? Bueno, la figura está en que también va a haber capitalización, pero la capitalización va a ser dirigida con más cuidado, porque en el tema, las AFPs, o en este caso la gestora, es pues el dinero lo vuelven
para hacerse ricos, ¿no? Entonces, en este caso, el Tesorería General de la Seguridad Social va a controlar ese dinero, va a haber préstamos, van a haber, pero con relación hacia lo que significa los trabajadores. Es decir, en este modelo de gestión estamos hablando de un Congreso de Trabajadores de Bolivia que sería el ente decisorio y que la ejecución de esto estaría manejado por el Instituto de Seguridad Social. Sí, ¿no? Eso es los que van a manejar, no los que van a dirigir. Ahora, cuando hablamos de bancos, porque esta Tesorería General del Seguro Social, tú me dices que es un banco, pero un banco tiene otras funciones, ¿no? Tiene funciones para prestar dinero para otro tipo de cosas, ¿no? Pero en lo que se desarrollaría la función de la tesorería es igual que una AFP, es decir, estos recursos lo van a prestar a la banca, lo van a prestar a seguros a empresas industriales para que haya rentabilidad. Lógicamente tiene que haber rentabilidad, ¿no? Tiene que haber, pero la Tesorería General va a ser la que controle ese dinero, porque la Tesorería General es la que va a ser la que va a manejar ese dinero, que no sea utilizado en cuestiones así que puedan ser de especulación, ¿no? Entonces, la tesorería la que va a cambiar esto, va a manejar ese dinero y lógicamente con aspectos estrictamente que se lleve para beneficio de los trabajadores. Bien, nos parece interesante esta propuesta, al margen de tener antecedentes de quienes deben a la gestora. Para empezar, el Estado, 9.000 millones de dólares, algo más, debe el sector bancario financiero, 14.000 millones de dólares, pero también deben Sobose, deben empresas privadas, ¿no? Sí. Es decir, eso de deben, yo creo que hay que meterlo como inversión, si nosotros queremos lograr rentabilidad. Ahora, lo difícil es, para mí, que el Estado logre pagar en las situaciones en que estamos. No vaya a ser que el Estado se convierta en el próximo Dante Escobar y, bueno, esta deuda finalmente vaya perdiéndose en el tiempo y claro, quien pierde más es el trabajador, porque al trabajador hasta el momento no mejora sus rentas, hay una distribución desproporcionada, ¿no? En cuanto hacen a los pagos de la renta, hay rentas desde 500, 700 hasta 7.000 bolivianos o algo más, ¿no? Entonces, esas cosas no dicen nada muy bien de lo que es la seguridad social y de lo que debería ser una redistribución o una asignación igualitaria para los trabajadores pasivos. Sí, lógicamente está, pues, digamos así como centro, el dinero que se ha aportado. Ese dinero ha sido mal llevado más que todo a la especulación, para que tengan, digamos así, utilidad para algunos sectores. Y lo que nosotros queremos es que tengan para utilidad para los trabajadores. Ahora bien, en este momento, por ejemplo, que está sucediendo la inflación, en este momento, por ejemplo, ya estamos perdiendo el dinero de lo que se ha establecido. Hemos hablado de 27.000 millones de dólares con el tipo de cambio 6.96, pero en este momento ya estamos en 14 bolivianos el tipo de cambio, ¿no? 14 bolivianos por un dólar. Entonces ahí hemos perdido 13.000 millones de dólares. Entonces nosotros no podemos hacer esa pérdida, pues, porque prácticamente después puede suceder como ha pasado con la UDP, al final no se tiene dinero y lógicamente son solamente centavos los que nos pueden devolver esta situación. Es un gran dinero que nosotros no podemos perderlo y por esa circunstancia está que también queremos que haya un cambio sustancial en este tema. Sí, es un tema realmente importante. La devaluación que se está produciendo en el país, ¿verdad? La pérdida de la capacidad adquisitiva del dinero que se tiene está afectando también a la gestora. Y la pérdida es significativa por lo que mencionas, Jaime. Sí. ¿Verdad? Es increíble. La crisis es terrible. ¿Y en qué medida, digamos, se puede resarcir a futuro? Ese es un tema realmente en cuanto, digamos, en aspectos de gestión, de manejo, de administración, tiene que ver mucho. Y este planteamiento que ustedes están haciendo al Parlamento, ¿qué expectativas tienen? ¿No? ¿Es posible que tenga el apoyo de las bancadas políticas o si no tienen una visión, digamos, a futuro que puede cambiar esta situación?
Bueno, en realidad nosotros estamos insistiendo de que el planteamiento que ya está en el Parlamento se pueda aprobar, ¿no? Entonces estamos haciendo de que todos los sectores, porque acaso no solamente somos los jubilados, sino los trabajadores, todos los trabajadores son los que van a presionar en este tema para que se cambie el sistema, porque lógicamente es una pérdida. Si vamos a perder con la inflación, entonces van a afectar no solamente a los jubilados, sino a todos los trabajadores. Ahora, Jaime, yo veo en parte de esta presentación un impulso para eso. ¿Cómo has visto la reacción de la Central Obrera Boliviana a la cabeza de Huarachi, que ha estado cogobernando en realidad? ¿Le han prestado alguna atención? ¿Han hablado con ellos? ¿Le han hecho conocer esta disposición? La verdad es que la Central Obrera Boliviana no ha apoyado a esta situación, porque deberían ser los primeros los que hagan, digamos, la representación correspondiente. Claro. Sin embargo, son los que han apoyado al gobierno. Están gobernando. Son gobernantes y bueno, están resultando contrarios más bien a los trabajadores, y tenía que ser más bien que los que apoyan a los trabajadores. Pero esa circunstancia, imagínense, perder 13.000 millones de dólares. No es pues perder 10 bolivianos o 100 bolivianos, como está pasando en los trabajadores, ¿no? Es una cantidad muy grande y por lo tanto eso no, tenemos que hacer que se frene. Y la manera de frenar es justamente hacer la abrogación de la ley y cambiar el sistema. Ahí sí vamos a frenar esta situación. Esa es la figura. Y lógicamente estamos insistiendo con los trabajadores, con los mineros fundamentalmente. Los mineros ya conocen este tema y han indicado que claramente ellos también dicen que existe abrogación de la ley. Estamos precisamente haciendo conocer, estamos poniendo ante el público, estamos dando cobertura a este tema que es de fundamental importancia. Y yo creo que es un deber precisamente hacer este planteamiento, y hemos invitado a la persona que conoce, que sabe de este tema, y obviamente todos tienen que conocer, porque se está haciendo una pérdida significativa en cuanto a cifras con esta devaluación. Y agradecemos, Jaime, tu participación, tu experiencia en este tema, y ojalá encuentre eco para poder tener, digamos, un cambio que están planteando con esta propuesta ante el Parlamento. Bueno, yo evidentemente estoy haciendo conocer esto, ya bastante tiempo estamos con esto, y agradezco a ustedes por la gentileza que me dan para poder hacer conocer, y también a la radio. Y lo importante de esto está de que nosotros, los jubilados, queremos que este aspecto sea considerado en el Parlamento, y lógicamente sea cambiado la ley, sea abrogada la ley 065 y que se haga otra nueva ley que ya hemos presentado, que es la vuelta al sistema de reparto. Muy bien, queremos agradecer a Jaime Peña, licenciado en Auditoría Financiera, un hombre comprometido con la causa de los trabajadores y que en reiteradas ocasiones y ante diversos escenarios ha planteado este tema. Lo hemos visto en conferencias de prensa, en reuniones con empresarios, con trabajadores, pero hasta la fecha no tienen respuesta. Lo último que se ha conocido es que hay un proyecto de ley para cambiar la ley, y obviamente están aguardando si eso va a suceder. Pero el antecedente que queda claro es que quienes gobiernan con el movimiento al socialismo, como es la Central Obrera Boliviana, no le ha prestado la atención. Muchas gracias, Jaime. En otro momento estaremos hablando sobre las repercusiones, tal vez con un nuevo gobierno. ¿Cómo lo toma? A ver, vamos a ver. Ya, también, gracias.